jornada de hoy la idea principal es no tanto indagar lo que es la industria 4.0, pero sí por lo menos quedarnos con el concepto de lo que es, y especialmente yo creo que es un acierto tener 4 ponentes que son 4 experiencias distintas de cómo estas herramientas digitales están transformando sus compañías. Veremos casos, hablando con los 4 estos días, de cómo unos parece ser que pequeños pasos para ellos es un mundo, ¿no? Y otros, como puede ser el caso del CTC, que tiene doble vertiente. Uno es su propia organización, cómo está transformándose, y cómo ellos ayudan a muchos clientes de la región y fuera en este proceso. Yo, por empezar por algo, yo voy a estar, 5 minutos de lo que está esta presentación. A los 4 ya los conocéis, lo tenéis en el programa, y a mí siempre me gusta embarcar un poco el contexto en Cantabria, ¿no? Así que yo voy a estar 5 minutos nada más terminando esto, daré paso a los ponentes con una serie de preguntas. Dejaremos 10 minutos si queréis para preguntas. Por vuestra parte, ya sabemos que como cántabros nos cuesta un poco arrancar, pero bueno, alguna haremos. Y finalmente cerramos lo que es la mesa. A mí me ha tocado la peor parte, que es justo hacer mi intervención antes del café, ¿no? Entonces, yo desde aquí siempre empiezo a oír los estómagos como empiezan a sonar y un poco la impaciencia, ¿no? Y sin más, bueno, el marco, no sé si lo podéis ver en la pantalla, un poco cuando hablamos siempre de 4.0, hay que aterrizar soluciones y qué empresas tenemos en la región, ¿no? Como podéis ver en lo que es la presentación, 3 millones de empresas en España, de las cuales las pymes, sobre todo las de menos de 50 trabajadores, generan 2/3 del empleo. Entonces, importante conocerlo. Y luego, un poco en el marco de lo que ha sido el programa Aquí Digital, como ha diseñado Red.es, por ejemplo, el caso de Cantabria, 99,3% de las empresas tienen menos de 49 trabajadores, ¿no? Entonces, por eso traer estas experiencias eran buenas, pues podríamos haber traído a Gestamp con 5G, podemos traer temáticas un poco más avanzadas, pero yo creo que es un poco la realidad de la región, ¿no? Y luego sí que me gusta es hablar de este informe, ¿no? Este es un informe DESI, que este lo compartimos mucho con Red.es, con el Ministerio, y es un informe lo que determina es el rendimiento digital en Europa, ¿no? Establece una comparación con los 28 países de la Unión Europea y una serie de indicadores. Bueno, pues es público, o sea, se puede buscar en Google sin problemas. Y este es el resumen de la línea naranja, o sea, las barras en azul, veis cómo está España, y la barra naranja es un poco la media, ¿no? Me viene muy bien porque establece un poco el marco de la jornada y antes ya habéis hablado un poco de ello. Hay 2 indicadores en los que España está por debajo, ¿no? Uno es capital humano, toda la parte de competencias, formación, etcétera. Los ponentes nos van a hablar sus propias experiencias en sus organizaciones. Y el otro indicador que estamos por debajo es precisamente la integración de la tecnología digital en las empresas, ¿no? Este informe lo podéis ver, es una buena sábana para leer, pero bueno, y yo creo que merece la pena echarle un vistazo, ¿no? Y esto es un spoiler que luego lo comentaremos. Y yo, sin más, yo voy a lanzar la primera pregunta. Como persona educada, empezaremos por Beatriz, si te parece, ¿no? Y sí que me gustaría, los 4, ¿no? Pero empezamos por Beatriz. Tienes esa doble vertiente tanto de la organización como tus clientes, proveedores, etcétera. ¿Cómo actualmente estáis en lo que es el centro tecnológico, ¿no? A nivel herramientas que habéis puesto en marcha, cómo habéis automatizado procesos, ¿no? Un poco lo que sería, lógicamente no venís de la prehistoria, ¿no? Pero sí de dónde venís y dónde estáis, ¿no? Bueno, a ver, nosotros es verdad que como centro tecnológico tenemos como un doble rol. Nuestro papel principal, para quienes no lo sepáis, es desarrollar junto con las empresas nuevos productos o nuevos servicios, o implementar ciertas tecnologías o ciertas soluciones que no están a día de hoy a nivel comercial. Entonces somos sufridores en primera persona, igual que las empresas, muchos se ha comentado anteriormente, del tema del talento, ¿no? Que yo creo que, por empezar con la nota esta común para todos, es verdad que nuestras demandas de capital humano, de capacidad, de conocimientos, pues son muy altas, y yo creo que más que, además de un poco lo que se hablaba antes de el aislamiento en lo que puede ser la parte formativa y en la parte industrial, yo creo que hay un desfase de velocidades, ¿no? O de tiempos.
pues realmente las empresas o los centros lo que estamos demandando es, oye, gente que mañana me pueda responder a cosas que es que no sabemos ni cómo se tienen que responder en algunos casos, ¿no? Y que se necesitan unas bases muy fuertes, pero a la vez quieres que esté ya un poco rodando. Entonces, bueno, lo estamos experimentando, insisto, un poco en primera persona porque nosotros al final nuestra base es el conocimiento y es difícil atraer talento, no sé si solo a Cantabria o compartiendo esto con otros en otros entornos, ¿no? de centros tecnológicos a nivel nacional, yo creo que es generalizado. No es solo atraer, sino también retener, ¿no? Pues porque cada vez tienes que tener proyectos más ambiciosos, porque todos queremos otro tipo de proyecciones profesionales, entonces bueno, ese es un punto que me parece importante como dejar ahí también, ¿no? nuestra aportación. En cuanto a lo que es implementar soluciones o ver cuál es nuestra experiencia, primero como entidad, pues está claro que el proceso de digitalización es clave, ¿no? para lo que es internamente y que al final es lo que más suele costar. A mí lo que me gustaría trasladar hoy es más la experiencia que tenemos con empresas en algunas de las tecnologías que quizás vemos con más proyección, ¿no? Porque bueno, pues se habla mucho de habilitadores, yo creo que al final son términos que a veces pues en las empresas es más complicado tener asimilado a qué equivale, ¿no? Habilitador, tecnología, de qué estoy hablando. Y bueno, sí que me gustaría trasladar temas que vemos que la industria los está, por así decirlo, como asimilando e incorporando en sus procesos de forma más inmediata, ¿no? Estoy segura de que muchos de vosotros tenéis en alguno de vuestros procesos, de vuestras actividades dentro de la empresa, alguna aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues desde CTC nuestra experiencia es que estamos desarrollando distintas soluciones con empresas, analizando sus problemáticas y en sectores muy diferentes, ¿no? No deja de ser yo creo que se ha hablado aquí de unos cuantos habilitadores, de unas cuantas tecnologías. Desde el punto de vista de CTC, empresarialmente o industrialmente, es una tecnología como de aplicación a corto plazo, ¿no? Y de poder llegar a dar un valor añadido o una rentabilidad a esa aplicación. Las empresas están demandando tanto soluciones, en este caso combinadas de visión artificial con machine learning, que son, insisto, un poco términos en los que ya estamos con los que ya estamos bastante familiarizados. Y en algunos casos las aplicaciones son muy disruptivas y en otros casos las aplicaciones son más novedosas o menos novedosas, o incluso puedes encontrar a nivel comercial alguna solución que te cubra la parte básica, ¿no? Pero sí que necesita un proceso de adaptación, además de necesitar unos recursos y una colaboración muchas veces con otras entidades. Esa me parece un poco así a nivel general. Para demarcar un poco lo que es la mesa, ¿no? ¿Te parece, Javier, ¿no? Si te parece, oye, vosotros que sois igual un perfil distinto, ¿no? Lo hablábamos estos días, ¿no? Como vuestras organizaciones, la información la tenemos todos, ¿no? De lo que es, lo que no es, la tecnología disponible y cómo vosotros lo estáis intentando introducir en vuestra compañía por lo que cuesta, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros, Alfran, nos dedicamos a un sector bastante de nicho. Trabajamos en el ámbito de los materiales refractarios, el calor en general, con lo cual estamos hablando ya de una cosa, digamos, no de dominio público, pero sí que es cierto que nosotros trabajamos en casi todos los sectores industriales, siempre que haya un proceso que conlleve a un proceso térmico, pues normalmente siempre hay hornos industriales o equipos donde se requiera esa protección al calor. Claro, lo decía la compañera, para nosotros el término Industry 4.0 es mucho más difícil de aterrizar. Es decir, dentro de las 4 letras de IMI, nosotros quizás somos más la parte industrial, no puramente dicha. Por poner un poco en antecedentes, como decía Gonzalo, yo estuve aquí, creo que fue 2 años o 3, pasa el tiempo y más. Entonces, sí que es cierto que en estos 3 años he visto cómo ha evolucionado mi empresa y cómo ha evolucionado el sector, porque bueno, yo también participo en la Asociación Nacional de Refractarios en Madrid, entonces veo cómo evoluciona mi sector. Entonces, veo que sí se han empezado a integrar conceptos de la Industria 4.0, a aterrizar este tipo de cosas, mucha colaboración
con centros tecnológicos, muchos problemas por resolver vinculados a esos conceptos que nos trae el alcalde y nos trae el director de innovación dentro de lo que es el Industry 4.0. Bien, no vamos a hablar muy en profundidad lo que está haciendo mi empresa, sí os quiero dar cuatro nociones por si os sirven de remover alguna cosa a otra empresa similar como la nuestra. Yo también en mi pasado laboral vengo de una empresa que sí que estaba muy vinculada al mundo digamos, tecnológico, ¿no? Yo estaba en la pata industrial, pero me acuerdo allá por el 2010 o algo así, 2010, 2012, que ya se empezaba a hablar de Industry 4.0. Nadie sabía muy bien lo que era, pero se montó una división de Industry 4.0. En aquellos momentos se vendía humo, nadie lo entendía. Participamos en alguna asociación de Euskadi que tenía que ver con la innovación y este tipo de cosas. Hombre, ya han pasado 12 años. Yo siempre he estado vinculado a este sector, a este mundo industrial, y sí que veo que se aterrizan las cosas, ¿no? Que va calando ese mensaje que quizás las empresas de ámbito tecnológico, puramente dicho, pues sí que han aterrizado, han visto oportunidades de negocio. Nosotros, pues lo que tenemos que ver es cómo trasladar este ámbito tan tecnológico a sectores mucho más, digamos, industriales. Nosotros hacemos ingeniería, diseñamos hornos, pero también instalamos esos materiales. Y para que os hagáis una idea, no deja de ser una persona poniendo un ladrillo dentro de un espacio confinado. Es muy difícil a veces decir, oye, ¿cómo innovo en una persona que tiene algo de artista poniendo ladrillos en circunstancias bastante complejas, ¿no? Bueno, pues también se hace, ¿no? Obviamente, toda la pata, digamos, nosotros tenemos como dos líneas donde estamos aplicando el Industry 4.0 o todo este tipo de transformaciones digitales, ¿no? Una es lo que llamamos la parte estructural de la empresa, común a todas, común en lo que estamos todos, trabajando en la nube, instalando nuevos ERPs, intentando tomar datos, digamos, todo este tipo de conceptos, que tengo aquí muchos más compañeros que saben más de esto que yo, y cómo se está aplicando en la empresa. Hombre, en esto estamos todos, y esto es una parte importante de transformación digital, cambio de mentalidad total, gente que tiene que cambiar más rápidamente que otros. Obviamente, ya las empresas no mandan faxes, pero no hacen tanto se mandaban faxes y ahora nadie quiere trabajar con papel, todo está en la nube, entornos colaborativos, etc. Bueno, en eso estamos, obviamente. Pero luego tenemos una parte, digamos, operacional, ¿no? Y ahí es donde estamos integrando pues, tecnologías robóticas, temas de IoT, temas de drones, bueno, todo lo que el mercado nos está dando o generando proyectos de cosas que no existen, ¿no? Estamos en un proyecto muy interesante para investigación digamos, de inspecciones. Nosotros, obviamente, los hornos se reparan, por fuera se pueden reparar en marcha, pero por dentro a 1000 grados, hasta que no lo paras, pues no lo puedes reparar. Entonces, ¿cómo prepararte? Pues hay unas tecnologías de drones muy interesantes, donde zonas de difícil acceso, con cámaras termográficas y alguna otra tecnología, pues somos capaces de prever qué puede pasar en ese horno para que dentro de 3 meses que pare la instalación, pues seamos más eficientes. Por ejemplo, ahora hemos aplicado alguna cosa de estas en la parada que estamos en Petronor y, bueno, están funcionando bastante bien. Después, tenemos alguna otra iniciativa que tiene que ver con el tema de robótica, como os decía, pues demoliciones robóticas. Estos trabajos siempre han sido bastante arduos, espacios realmente complejos, difíciles, peligrosos, donde se demolía prácticamente a mano porque no había acceso. Pues ahora tenemos pequeños robots que metemos en zonas muy complicadas y se demuelen esos refractarios de forma a distancia, ¿no? Bueno, son ejemplos donde ya sí que aterrizamos estos conceptos, empresas donde dices, joder, esto de Industry 4.0, a mí, ¿cómo me lo aplico, no? Es cuestión de buscar y de trabajar, sobre todo, nosotros lo hacemos desde 3 patas, que son transversales. Una es la ciberseguridad, súper importante para nosotros. Al final, todos nosotros vamos a poner nuestra información, nuestros datos, decía Gonzalo, en un sitio que no controlamos, y nos pueden hacer mucho daño. Entonces, hay que protegernos. Segunda pata, la innovación. Es importantísimo.
Nosotros tenemos un sistema de idea y cómo convertir, no sé si lo decía el alcalde o lo decía el director de innovación, el tema de la idea al proyecto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un núcleo de generación de ideas y luego tenemos ideas que se evalúan y pasan a proyecto y unas pasan a ser implementadas, ¿no? Bueno, eso es importante. Y la tercera pata es la mejora continua. Hay un departamento de mejora continua, se invierte bastante dinero en esto, pues para seguir generando ideas, colaborando con otros centros, para aterrizar el concepto. Pero vamos, aunque ha habido avances, es difícil para las empresas de montaje industrial, montaje mecánico, montaje refractario, montaje eléctrico, a veces aterrizar estos conceptos en nuestro día a día de instalación manual de productos y servicios pues en industrias como acero. Trabajamos en varias acerías, o en petroquímicas, o cemento, vidrio y demás, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, con la ayuda de los promotores de subvenciones, del mundo de la política, del mundo de las universidades, pues bueno, las empresas vamos aplicando estas tecnologías y ganando en competitividad, porque al fin y al cabo, pues como decía el alcalde, las empresas tienen una vida similar al de un humano, lo que pasa es que las empresas sí que tienen, a cambio de los humanos, la posibilidad de nacer otra vez o morir y luego renacer, cosa que los humanos no tienen. Entonces, bueno, son seres vivos, pero es cierto que tienen más vidas que una persona humana, ¿no? Pues, ¿te parece? Porque si no se nos va a ir el tiempo, ¿no? Antonio, Grupo Fight, ¿no? Sí que me gusta el mismo ejemplo, ¿no? Cómo se está transformando vuestra compañía. En tu caso sí que me gusta el que tienes al frente de la compañía a dos propietarios, ¿no? Tomás y Olga. Y entiendo que esa labor de evangelizador que os toca a vosotros con la parte de operaciones, ¿cómo implementáis tecnología teniendo la propiedad directamente sentada a la vuestra, ¿no? En este caso, la propiedad está muy implicada. Bueno, nos dedicamos a un sector puramente industrial, tenemos fundición, tenemos otra planta de tratamientos térmicos y luego una planta de mecanizado. La dirección, sobre todo el CEO Tomás, está muy implicado y son unas ideas que lleva desarrollando, primero con captación de datos, por medio de MES, de GEMAO, por análisis de costos y demás, desde el 2008-2009. Ahora ya estamos en otro punto que lo que queremos hacer es ya empezar a hacer proyecciones, simulaciones, que al final la prueba de error es mucho más barata hacerla así que hacerla como estamos haciendo antes. Con todo esto, yo ya también soy más partidario de desarrollar hasta el tipo de empresas como la mía. El talento dentro de la empresa, con las competencias hasta el nivel que se llegue, porque es imposible tener conocimiento específico de algo que está evolucionando continuamente. Es inviable. Es como decir, un médico de bien para la empresa, no, pero quiero un neurólogo, quiero unos... Entonces, eso lo que haces es apoyarte en otras empresas que estén haciendo ese trabajo, y de la misma manera que necesito un fontanero, lo llamo, viene, me ayuda, y que me forme también en aquello que me vaya a reeditar, que me vaya a hacer, más que una captación tan específica de algo que está cambiando tan continuo, que dentro de mi compañía somos una empresa de 150 trabajadores. No vamos a ser capaces de darle un futuro que igual esa persona va a necesitar, y sería normal también que rotase. Yo entiendo que vuestra... Bueno, antes yo creo que lo has comentado durante la jornada, ¿no? Entiendo que, sobre todo en tu caso, que lo hablábamos antes, ¿no? Que eres director de operaciones de 3 plantas distintas, ¿no? Al final esto responderá a un tipo de estrategia, no creo que cada una de las plantas vaya Exacto, a su aire, sí. ¿no? Nace también por la necesidad, que es una cadena de valor que es continua, y el poder tratarlas como una, te tienes que apoyar ya en todo este tipo de, bien sea inteligencia artificial, pero teniéndola toda junta. Eso es, todo el proceso está unido ya. Genial. Bueno, ya por terminar la primera ronda, ¿no, Álvaro? De GIMA, ¿no? Bueno, Álvaro, que pone responsable de I+D+I, pues le hemos ascendido sin querer, porque él realmente es ingeniero, ¿no? Que estás en la parte de oficina técnica, pero todavía verás mucho, entiendo yo, tú nos vas a explicar, toda la parte de conectividad con máquinas, o toda la parte de PLCs, o toda la parte de RPC, ¿no? Esa tecnología, ¿cómo está llegando también en el GIMA, ¿no? Bueno, voy a empezar por el principio. Quizás sea el perfil más modesto de la mesa, además dentro de la empresa también, porque acabo de empezar, llevo 1 año y medio. Pero bueno, lo que quería transmitir un poco es, lo primero, somos una empresa pequeña de soldadura y calderería, es un sector y en concreto una empresa que realiza trabajos muy manuales y es complicado incorporar todas estas tecnologías. Al final todas estas tecnologías de las que estamos hablando, para los que estén menos familiarizados, no dejan de ser herramientas que tú usas para lo que te interesa en la empresa y quieres generar valor con ellas. Y a mí es un tema que me gusta mucho y por eso me aventuré a venir aquí, porque yo es la primera presentación que hago en mi vida.
Entonces, lo que quería transmitir un poco es, bueno, nosotros en Degima incorporamos una pequeña parte de esa industria 4.0 en forma de sistemas integrados mediante el ERP que ahora mismo estamos modificando y añadiendo un módulo de procesos para conseguir información, porque hoy en día la información, a mí me parece la tecnología, dentro de los habilitadores digitales me parece el más importante, el Big Data, en concreto para nosotros la ciencia de datos, porque no llegamos al nivel del Big Data, pero bueno, el tema de recoger toda la información que podemos en nuestros procesos y clasificarles y tenerles bien estructurados para entender mejor lo que hacemos y no cometer errores. Y luego, bueno, por otro lado, también estamos bastante preocupados por el tema de la ciberseguridad y aprovechando el cloud computing en el sentido de que al final es una ventaja, ¿no?, que te otorga este tipo de tecnologías, el hecho de tú poder derivar el control de toda esa información a un servidor y a una empresa y como cedes esa información tuya, ¿no?, pues tienes de alguna manera que protegerla o estar preocupado por protegerla mediante esa ciberseguridad. Entonces, bueno, yo creo que... Para arrancar está bien, Aquí sí que los que venimos ya de otro tipo de experiencias antes de la Cámara, ¿no?, y que hemos tenido algún proyecto de colaboración, por ejemplo, con Beatriz, ¿no?, un CTC, siempre nos costaba mucho cómo convencer a nuestros directores o propietarios. Tenemos la tecnología, sabemos las ventajas, que incluso todo, en tu organización es fácil, ¿no?, pero en todos los clientes vuestros, cómo convencer de, oye, no hablo de Chile, ni podemos hablar de cosas más modestas, ¿no?, cómo impulsarlo y cómo luego monitorizarlo, ¿no?, en base a indicadores. Yo recuerdo proyectos en común que eran fáciles de evaluar, ¿no? A mí siempre me ha gustado más defender la parte de tecnología como el Iron Man, ¿no? Sin el hombre no hay manera de hacerlo, ¿no? Y en vuestro caso, ¿cómo, entre comillas, no sé si convence la palabra más adecuada, cómo convences a clientes para, oye, la tecnología está aquí ya, y cómo te genera una ventaja competitiva en tu sector o en tu propia compañía, ¿no? Bueno, pues sí, es un poco complicada la pregunta, porque vamos a ver, convencer como tal, bueno, has hablado de varios temas, ¿no? Por un lado, la tecnología está ahí, está claro, ¿no? Es verdad que hay empresas, bueno, pues que tienen una estrategia, que también se había hablado, y tienen más claro qué es lo que están buscando en todo el proceso en el que están ahora mismo inmersos, y hay otras empresas que a lo mejor no lo tienen tan claro, o no han hecho ese ejercicio, o bueno, las razones X, ¿no? Entonces, convencerles a veces de que lleven a cabo algún tipo de iniciativa que evidentemente no tiene un retorno económico, que yo creo que es el mayor problema para todo el tema de la innovación, incluso de la transformación digital, ¿no? El no ser capaces de mostrar en una hoja de una forma inmediata cuál es el retorno que puedes obtener, pues evidentemente la argumentación es mucho más complicada, ¿no? O sea, los argumentos de venta son más difíciles. Yo creo que aquí es importante hacer un ejercicio de estratégicamente a dónde quiero llegar y qué herramientas, que lo has mencionado antes, Álvaro, ¿no?, qué herramientas hay disponibles en una... Antes hablaba del grado de, no sé si es el grado de maduración o el grado de comercialización que tienen, cuáles hay disponibles, cuáles me quiero arriesgar a hacer y hasta qué punto me va a beneficiar, ¿no? Claro, argumentos o maneras de convencer, pues a veces los casos de éxito o simplemente ejemplos abren los ojos a algo que a lo mejor era totalmente impensable, que era un poco, por eso venía un poco a comentar casos concretos, y yo creo que es una cuestión también de filosofía y de cultura, ¿no? Entonces, pues, para nosotros es muy complicado a veces ir donde una empresa y decirle, de verdad, que esto, aunque te parezca que es complicado, que tal, tienes que juntarte con otros que tengan capacidad, pero va a llegar a buen puerto, ¿no? Para eso también es cierto que en aquellos proyectos que hay más riesgo, sobre todo riesgo económico, o incertidumbre, vamos a poner la palabra incertidumbre que se ha usado mucho y es verdad que es habitual, cuanto mayor incertidumbre hay, más posibilidades hay de obtener financiación, muchas veces pública, que lo que hacen es tratar de impulsar o promover ese, podríamos decir, punto de inflexión. Es complicado, pero claro que se puede. En vuestro caso, Javier, que sí que tenéis ya una cierta trayectoria en la parte de transformación y cambios, ¿no? Si luego internamente habéis visto que realmente la apuesta por tecnología o por la transformación, habéis visto que hay una ventaja, ¿no? O siempre te ha sido tirar el dinero a la basura, no lo sé. Esto vosotros sabéis mejor que yo, al final, la apuesta que habéis hecho y luego lo que ha supuesto de mejora, ¿no? Entiendo que haya indicadores numéricos o no,
también puede ser también a veces la propiedad de las compañías es más un feeling, ¿no? No sé si vosotros lo habéis detectado en muchos sectores y vosotros mismos, si la apuesta le metes una ventaja, ¿no? Sí, al final, mira, lo decía mi compañera, las empresas tienen, bueno, pues tienen un defectillo, que es que tienen que ganar dinero. Entonces, bueno, salvando ese defectillo, pues se habla siempre, casi siempre, en términos económicos y en términos de payback y demás. Es cierto que metes en proyectos con un retorno más allá de 2 años, pues es complejo. Y más cuando el tema financiero, pues normalmente siempre pesa y hay que hacer ciertas inversiones. Pero también estoy muy de acuerdo que todo esto va con lo que dicen mis compañeros. Es un tema de filosofía de empresa que cala de arriba abajo. Alfran, pues bueno, tienes una empresa que tiene su historia, 108 años o algo así, entonces, bueno, obviamente sigue siendo una empresa familiar, entonces, obviamente, ha subsistido a base de pues tener esa filosofía industrial de crecimiento, de innovación, de reinventarse, porque pues una empresa que ha tenido una vida de 100 años, lo normal es que se haya reinventado varias veces. Entonces, es cierto que nosotros sí que tenemos ese perfil, digamos, de inquietud y estamos dentro de nuestro sector, que es bastante de nicho, complejo y demás, para este mundo de la tecnología, pero sí que siempre estamos con proyectos de innovación, siempre hay proyectos de colaboración con entorno público-privado, con centros tecnológicos. Ahora mismo, digamos, la palabra estrella en Alfran es economía circular. A nosotros nos está tocando de lleno toda esta crisis que viene ya de largo del tema de los transportes. Desde hace ya seguimos muy de cerca algunos indicadores de transporte de mercancías y demás. Traemos mucha materia prima de China. Bueno, pues desde hace 3-4 años esto está empezando a ser una crisis total, ¿no? Ahora se está, bueno, pues remarcando más con todo el problema que estamos viviendo de Ucrania y de Rusia, de donde viene una parte importante de nuestras materias primas. Entonces, claro, nos tenemos que reinventar. En Europa no tenemos ciertas materias primas, digamos, o no las tenemos en una mina para sacarlas, pero sí las tenemos igual en nuestro día a día. Entonces, bueno, tenemos, bueno, no sé, más de 10 proyectos de desarrollo de reciclado de materiales refractarios. Y en Euskadi, bueno, es algo absolutamente necesario, porque en Euskadi se ha prohibido vertir, desde el tema de la desgracia que nombró el alcalde, pues se ha prohibido vertir. O sea, los residuos no existen, no los puedes verter. Entonces, pues hay muchos procesos. Esto, a priori, que parece duro, pues está generando mucha inquietud, muchas iniciativas e empresas de cómo reutilizo todos estos residuos, que va a ser nuestra materia prima. Entonces, bueno, pues ahí estamos mucho. Eso es filosofía de empresa, claro. Entonces, es difícil lo que dices, pero también tienes toda razón. Si tú no tienes una estrategia y no ves cómo quieres innovar, es muy difícil que un centro tecnológico te venga y diga, oye, te voy a ayudar en esto. Si tú no te lo crees, es muy difícil. Por eso las empresas tienen que tener esa historia digerida, de estratégica, de qué quiero ser y cómo quiero llegar a ser de este camino, Entonces, bueno, pues cada empresa lo interioriza de una forma, ¿no? Pero si no tienes esa estrategia, que yo, por lo que veo en el sector industrial, que siempre va un punto en avance, porque, bueno, pues porque es un sector que tiene que estar siempre en movimiento, pues ha calado. Este país ha cambiado bastante en estos últimos 5 años en estos entornos y está calando que la innovación es importante, que hay que colaborar con centros tecnológicos, que hay que buscar cómo atraer y consolidar el talento, generarlo en la propia casa, como decía mi compañero. Yo no puedo ir a la universidad y decir, oye, necesito una persona que sepa cómo reparar hornos de refino, de refinería, de no sé qué. Todo existe, lo tenemos que crear, es así. Este comentario sí que me viene muy bien, porque bueno, aparte que yo ya tenía un guión preparado, ¿no? Pero justamente tanto Antonio como Álvaro nos viene muy bien porque Álvaro recién llegado a la compañía y Antonio que igual llevas una trayectoria, ¿no? 3 conceptos que vamos a abrir el melón, yo creo que antes ya se ha comentado: gestión del cambio, ¿no? Dificultades y formación, ¿no? Como en las compañías vemos, no voy a decir medievals, casi, y como esta nueva tecnología que llega, o la tecnología básica incluso,
cómo en vuestras compañías se percibe, oye, sí que me puedo apoyar en proveedores, como puede ser CTC o cualquier proveedor tecnológico, con muchos que los que hay hoy aquí, pero cómo hacer ese ejercicio de, oye, que la tecnología no viene a sustituir al humano. Nosotros somos defensores de que sin el humano aquí no se hace nada, ¿no? Y como en vuestra compañía, cualquier iniciativa tecnológica se recibe con los brazos abiertos, una muralla de 4 o 5 metros. ¿Cuál es vuestra experiencia? Y luego, Álvaro, si quieres, tú que eres un recién llegado, pararemos la grabación y cuéntanos un poco cómo estás viviendo este proceso vuestro, ¿no? Antonio. Sí, depende un poco cómo la vendas. Si realmente, como has comentado antes, lo del tractor y los anarquistas que lo quemaban, si la vendes así, Eso te inventas ahí, ¿no? claro, lo que tienes que hacer es esa integración en la empresa para que la gente no se sienta agredida, porque al final, a nivel de usuario, por decirlo de alguna manera, todos tenemos móviles, tablets, ordenadores, no hay nadie que no sea capaz, lo que sea a nivel de planta, de esa gestión. A nivel más específico, pues tienes otra gente y luego ya a nivel especialista es lo que te apoyas fuera. Si lo vendes bien, lo integras bien, evitas las brechas tecnológicas, porque si no hay un riesgo. Como hagas una brecha tecnológica, la empresa dura lo que yo te diga, porque al final te vas. Pues es esa parte en la que hay que trabajar más. Yo intento hacer esa fase de entender cuando voy con centros tecnológicos, lo que me están diciendo, y sé que el 90% de mi compañía lo va a entender. Porque es muy importante, porque si no, muchas veces el vender humo, sí, cuando pase las 3 de la mañana como Halley y te mandará un mensaje al móvil. Joder, igual digo, joder, pero ¿qué sentido tiene? Pues va un poco en esa línea. O sea, que haces un poco casi de evangelizador en la compañía, ¿no? Bueno, pero no soy yo solo, ¿eh? Es un poco la filosofía También la dirección, de... tengo que Tomás y Olga, Sí, ¿no? sí, están muy implicados y mucha más gente en la compañía y esa de ver, entenderlo, ver en qué nos está favoreciendo, ver cómo a la gente no... Porque además en nuestro caso es real, lo que haces es crecer más, tener más, no estás rescindiendo de gente. Vamos en esa dirección. Y sí que siempre, de cara a una estrategia, a una visión, como bien apunta mi compañero, tiene que ir contra unos resultados, pero sí que se ven resultados también, ¿eh? Lo tienes que poner un poco más a largo, pero claro que lo ves. Yo entiendo que en grupos como el vuestro, siempre estos perfiles un poco más complejos es la parte de recursos humanos. Sí. Si en esos planes de formación que siempre de todas las compañías, en diciembre empezamos a diseñar el plan de formación, ¿no? Si esos planes ya se definen, oye, tenemos una serie de carencias, la gente que tenemos en la casa hay que prepararla para lo que viene, ¿no? Para el nivel de formación, o sea, no consiste en sustituirlo por robot, ¿no? Entiendo que, no sé si en los planes de formación vuestros sí que tenéis perfiles determinados, los que hay que complementar con todo lo que lleva. Eso es, va en esa línea y más muchas veces de adaptación, porque con los cambios que hay tampoco es... Me comentabas en la universidad, pero es que el que salgo de la universidad, por mucho que se haya formado, dentro de 4 años puede ser que si no se ha adaptado eso es obsoleto. Entonces es más esa adaptación y apoyándonos con eso, implantando en el centro tecnológico que sea para que las charlas nos vea más gente y es ir integrándolo. El éxito de la integración es cómo la hagas, más que igual que el producto o lo preparado que estabas. Si lo haces bien, al final es la gente la que lo va a manejar. Sí, Álvaro, aquí te viene la parte más complicada, ¿no? Como tú, casi 1 año y medio en Degima, ¿no? Perfil más joven, más tecnológico, como una empresa, yo entiendo que es un poco sector más tradicional, ¿no? ¿Cómo estás viendo lo que te rodea la compañía y lo que ves en competidores y proveedores, ¿no? Bueno, con respecto a la primera pregunta de antes, yo creo que en general, cuando incorporas tecnología en una empresa, te encuentras un montón de obstáculos, ¿no? Gente que se siente atacada, gente que se siente pues, incapaz de afrontar esa tecnología, aunque no ponga en peligro su puesto de trabajo, o simplemente gente que piensa que no sirve para nada. Entonces, bueno, hay una cantidad notable de obstáculos, pero sí que es cierto que, en general, cuando tú bueno, dejadme que piense la idea que quería comentar. Cuando tú incorporas tecnología, lo que estás haciendo es ayudar a la gente. Tienes que verlo desde 2 puntos de vista. El primero es que tú vas a ganar una ventaja competitiva, que vas a hacer lo que haces mejor. Pero el segundo es que tienes que pensar en la gente. Tú cuando incorporas esa tecnología y le das a un operario una máquina que tiene que manejar, que hasta ahora simplemente quizá era una máquina de soldar y ahora tiene que controlar unos parámetros, pues tú tienes que conseguir mirarlo desde ese punto de vista y adaptar a esa persona a la tecnología. Eso es muy importante. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, yo llevo solo 1 año y medio. A mí me gusta mucho el tema de la tecnología y de la industria 4.0, aunque he empezado recientemente con ello, hace unos meses, pero bueno. Entonces, yo lo disfruto mucho. A mí no me resulta una barrera. Cuando veo algo nuevo no lo miro con miedo, yo lo miro con gusto, ¿no? Porque te ayuda a mejorar en tus procesos y en tus cosas. Y en mi caso particular, bueno, yo cuando empecé la carrera y cuando estaba realizando el grado,
era de esos alumnos a los que les costaba integrarse con un nuevo programa, adaptarse a una cosa tecnológica, ¿no? Hoy en día me dan un nuevo programa que tengo que aprender y para mí es un placer, porque os voy a poner un ejemplo, un ejemplo muy claro de la incorporación de esto, ¿no? Había que calcular el centro de gravedad de una rampa, es una estructura plana de 140 toneladas, y entonces, claro, tú te pones a calcular, como lo haces en la carrera, a mano, con un lápiz y un papel y una calculadora, un centro de gravedad, no es algo muy complicado, aunque puede complicarse según la estructura que estés calculando, ¿no? Claro, tú lo calculas y de repente te dicen, que eso pasa muchas veces, ¿no? No, es que ahora, en vez de medir 9 metros, va a medir 7 el tramo que hemos cortado. Y yo decidí calcularlo con un programa que tenemos, que no conocía ni siquiera que tenía esa función, y cuando me dijeron que tenía que cortarlo 1 metro más, yo lo corté 1 metro más y les dije, aquí tenéis la solución. Y me ahorré 1 semana de trabajo, ¿no? Entonces eso es la tecnología. Son cosas que al final te aportan muchísimo valor añadido si sabes cómo aprovecharlas. Entonces, desde mi punto de vista, es algo en lo que me gustaría progresar y lo que me gustaría, digamos, entender mejor dónde aplicar ese valor de la tecnología al trabajo. Fenomenal. Ya casi para acabando un poco de la mesa, sí que os pediría, vemos un poco lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Pero vosotros tenéis claro las tendencias que llegan de vuestros sectores, de vuestras compañías, que igual no estáis implementándolas, pero sí que veis, oye, están llegando cosillas. Yo, para hacer una introducción a esto, recuerdo un proyecto como que tuvimos, ¿no? Como una empresa del sector tradicional, hablamos del caso de, pues, típico problema en las empresas, el tema de inventario y almacén, ¿no? Cómo pasamos de contar con el dedímetro o con el Excel a convencer a la propiedad de desarrollar un proyecto de visión artificial, ¿no? Fue fácil de vender, ¿no? Yo recuerdo hablarlo contigo, ¿no? De cuántas personas que su trabajo no es ese, se dedican a contar un inventario frente a una tecnología bastante más barata que lo que puede ser esas personas. Automatizas yo recuerdo que cerrábamos durante una semana para contar el inventario. Personas que se dedican a atender al público se dedicaron a contar, ¿no? Todo el inventario, un sector tradicional del mundo del acero, ¿no? Y como proyectos no caros, pero con tecnología puntera, como puede ser Machine Learning aplicado con visión artificial, en pocas horas hacía lo mismo que 5 personas durante una semana que teníamos que cerrar, ¿no? Este rollo solamente para introducir ¿qué tendencias estáis viendo del sector? Hablamos siempre de tecnologías un poco más avanzadas que parece ser que están muy lejos, pero que ya son cercanas, ¿no? Estos que tenéis, temas robótica, gemelos digitales, machine learning, que percibís que sí que está llegando. Bueno, así a modo de reflexión y un poco preparando la intervención, yo creo que o sea, tener controlados ciertos habilitadores que sabes que te van a afectar a tu negocio ahora mismo, yo creo que ese no es el reto, eso es como lo más fácil, ¿no? O sea, es fácil saber que el tema de ciberseguridad te va a afectar directamente si tienes sistemas, bueno, para todas las empresas, ¿no? Es como muy... Yo creo que el reto es ser capaces de tener controlados otro tipo de habilitadores, otro tipo de tecnologías que ahora mismo no vemos que tienen impacto en nuestro producto, en nuestro proceso, en el mercado al que nos dirigimos o quizás al que queremos dirigirnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que veo es que ahora mismo, y por eso al comienzo quería como poner el foco en la parte de inteligencia artificial, que me parecía algo como que, insisto, que casi todos tendréis algo relacionado con ello. Lo mismo que la fabricación aditiva, pues muchos lo han integrado para ciertas partes de su proceso, pero la fabricación aditiva sigue su camino y hay una evolución muy fuerte en lo que tiene que ver con la parte de metales, ¿no? Y cómo está revolucionando algunos sectores y hasta qué punto me puede afectar a mí como empresa, ¿no? O intentar reinventarse en ese sentido. Yo creo que hay, yo no tengo capacidad para decir cuáles pueden ser más, porque insisto, como nos dedicamos a muchos sectores, en cada uno el foco se pone en unas tecnologías o en unos habilitadores. Lo que sí creo es que hay algunos que están mucho más avanzados y hay otros que quizás están un poco más lejanos. Uno que veo muy lejano, pero que sí que veo que hay oportunidad y en el cual nosotros estamos trabajando, no con empresas todavía, sino con otros centros en colaboración, sobre todo a nivel nacional, es el tema de los gemelos digitales, que ha salido antes, ¿no? Ha salido como una aplicación en un entorno de territorio, además para tomar decisiones en un ámbito concreto y a nivel industrial va a tener mucho potencial, ¿no? Ahora, si me preguntáis si ahora mismo lo tiene, pues yo creo que ahora mismo todavía estamos un poco lejos de que pueda haber un retorno económico, de que se pueda ver de forma inmediata. Entonces, los gemelos digitales, como una evolución de la simulación, que habéis hablado aquí de la simulación y de todo lo que supone, ¿no? Va a ser un añadido seguro. Nosotros estamos trabajando mucho en componentes industriales
para tema de mantenimiento, bombas, motores, ¿no? Y cómo ser capaces de controlar, de tener perfectamente controlado ese dispositivo y predecir cómo se va a comportar o adecuarlo a mi producción. Y eso, por ejemplo, yo creo que cuando lo contamos tiene difícil venta y sobre todo tiene difícil, económicamente, pues la argumentación para implantarlo ahora mismo pues no existe, ¿no? Pero ese es el reto de las empresas también, de poder tener controlado ese tipo de tecnologías para ver cómo ideo un nuevo, esa parte de innovación, que las empresas están continuamente haciéndolo, si no, no existirían, pues cómo soy capaz de integrarlo para que en el momento que más me interese me produzca el beneficio. A ver. Bueno, y para mí, obviamente, lo que decía Beatriz, las cosas que vamos a tener que aplicar en el futuro para ser más competitivos, para mejorar y para seguir creciendo, no las sabemos ahora, pero para mí me parece mucho más trascendente es que las empresas sigan invirtiendo y creyendo en la innovación. Si la empresa está enfocada, alineada estratégicamente con la innovación, las cosas que no sabemos que tendremos que aplicar en el futuro, pues seremos capaces de saberlas igual un poco antes que las otras y entonces ganaremos en competitividad, porque siempre es difícil abrir camino, pero normalmente el que abre camino es al que sigue nuestro camino. Entonces, desde nuestro punto de vista, ese futuro, digamos, a corto que vemos, obviamente ya sí que hemos interiorizado que esto de la Industria 4.0, que antes era algo que, ¿cómo lo aplico yo a mi albañil y con su paleta? Ya lo hemos interiorizado. Ciertas capas de la empresa es mucho más fácil penetrar con estos conceptos a ciertas... Yo voy a hablar a mi departamento de ingeniería y estamos hablando de desarrollo de ingeniería de diseños evolucionados y demás, es mucho más fácil integrarlo. Cuando tengo que hablar con la reunión con los sindicatos y los jefes de obra y los oficiales y los ayudantes, pues obviamente estos conceptos es mucho más difícil, pero ya no están calando. Entonces, creo que va por ahí. Estamos haciendo pequeños pintos de gemelo digital, difícil. Pero sí que creo que dentro de esto, el tema de los mantenimientos predictivos inteligentes, es decir, en ciertas instalaciones es difícil hacer predictivo, no llegas a verlo, como un interior de horno, pero si ese interior de horno ya tiene una tecnología que te avisa cuando está mal, sin verlo, pues por ahí van ladrillos inteligentes que llamamos. Cosas de estas sí que vemos que va a ser un futuro a medio corto para ganar competitividad, pero nosotros también tenemos otro lado que no toca con esto de Industria 4.0, pero nos toca a todos de lleno, tiene que ver con la economía circular. Vamos a tener que reinventarnos con nuestras materias primas de nuestro entorno, de nuestros residuos, y el tema energético. El tema energético va a ser estructural para Europa en los próximos años. Para nosotros, que nos dedicamos al calor, la energía es propiamente dicha el calor, y el tema energético para nosotros es una línea estructural en nuestra estrategia de futuro. Esto lo hablábamos antes. Sí, esto lo hablábamos antes, Antonio, ¿no? En vuestro caso también, cómo se afecta por la crisis energética, ¿no? Pero bueno, por no meternos en ese jardín, porque eso es para otro evento, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si vosotros como FAE, ¿no? Sí. Sí que igual tenéis identificado algún tipo de tecnología que vais a implementar en el futuro o que estáis implementando ya? Estamos pensando ya en lo que serían simulaciones, pero no simulación de un llenado de una pieza, sino ya de todo el valor añadido, porque ya en un warehouse vas metiendo todos los datos que vas recogiendo por ahí y tienes un know-how de empresa que igual no lo valorabas mucho, pero es cuando realmente vas viendo diferentes escenarios y a ver qué te va dando. Y estamos en ello, estamos en ciernes con ello. Luego también el tema de mantenimiento, igual pues pasamos del correctivo al preventivo y ahora estamos ya en la fase de predictivo, analizándolo y viéndolo. Pero aparte de la tecnología ya también es la gente viéndolo, involucrando a todo el mundo y ya se va. Álvaro. Bueno, pues nosotros ahora mismo en el contexto actual estamos intentando trabajar el tema de la información, de los procesos, de los sistemas integrados. Al corto plazo, quizá, me atrevería a decir que podríamos avanzar en pequeños detalles. Por ejemplo, las formaciones, ¿no? La realidad virtual. Ahora mismo, tú pones a un soldador a soldar con su máquina y tiene que realizar un hilo con un sistema, con una máquina real, con una persona detrás que puede estar o no, según el tiempo que tenga. Por ejemplo, Freenus ha desarrollado un sistema de realidad virtual en el cual te está enseñando en tiempo real lo que tú estás haciendo, cómo estás soldando, ¿no? Que lo hemos probado en la empresa. Y te da un resultado bastante realista de cómo queda. Pues es una incorporación para las formaciones bastante interesante. O luego todo el tema de la ciencia de datos que comentaba.
Claro, nosotros somos una empresa modesta y no tenemos muchas veces, por la velocidad del trabajo y otros aspectos, no tenemos tiempo de ponernos a pensar en cómo nos ponemos a recopilar información, pero también lo intentamos, ¿no? Entonces, nos gustaría avanzar en ese campo, en el campo de poder registrar mejor parámetros con los que, por ejemplo, soldamos, o parámetros de tiempos y de rendimientos. Todo ese tema nos gustaría incorporarle en el corto plazo. Y bueno, ya más en el largo plazo, aunque puede ser algo que quizás se nos escapa o que tendríamos que crecer un poco más para afrontarlo, ¿no? Pues el tema que comentaban de los gemelos digitales, pues al final eso es como tener pues un tesoro, ¿no? Porque si tú tienes un gemelo digital en el que puedes hacer experimentos y puedes probar cosas, te ahorras un montón de tiempo en la realidad, de pruebas, de errores, de fallos. Pero bueno, eso es algo que quizá nos podríamos beneficiar más de ello si nos viene implementado de un cliente. O, por ejemplo, el tema del BIM. Nosotros hemos tenido muchos problemas en algunas obras porque quizá no están completamente definidas y por la velocidad que os comento, que llega un proyecto y en una mañana tienes que mandar un presupuesto y en una semana tienes que tenerlo terminado para mandarlo al taller. Claro, no hay tiempo para pensar en detalles, ¿no? Pues si tienes ya todos esos detalles gracias a esa tecnología, puedes trabajar con ellos y evitar errores, tiempos muertos, etcétera. Oye, quien me conozca ya sabe que soy un poco talibán de la puntualidad, ¿no? Y yo, por casi cerrar un poco la mesa, primero agradeceros a los cuatro la participación. Y yo creo que estaba previsto preguntas. Ya sabes que los cántabros nos cuesta bastante, pero si hay alguno que quiera lanzar alguna pregunta, encantado. Si no, como ahora hay un café y ya empiezo a oír alguno estómago, pues igual lo queréis hacer. Antes de cerrar, como veáis, si hay alguno que quiera lanzar alguna pregunta, bien. Si no, lo dejamos para el café. Y como abordáis el tema de... Nosotros nos damos la sensación de que y es un poco también por la parte del que implanta, el hecho de que, claro, si quieres instalar una solución digital actual en situaciones que a veces las máquinas tienen 40 años, porque claro, tú planteas una solución digital actual a una planta o un sistema nuevo, pues el cliente mismo tiene esa necesidad, ¿no? Porque va a hacer una inversión. Entonces, si alguien va a invertir en algo de innovación, va a ser alguien que tiene una planta ya más o menos amortizada, y bueno, estamos hablando de 10 años o así, y a veces es complicado implementar soluciones de este tipo, ¿no? Bueno, visión artificial vale, es una cámara y quizás un cloud de voluntad, pero otro tipo de soluciones en las que requieres una extracción de datos o algo parecido, no sé, ¿cómo planteáis eso al cliente o cómo se lo...? ¿Qué es el valiente? Yo lo veo con un ejemplo muy gráfico. Tú puedes tener un vehículo tuyo muy propio y puedes ir haciéndole cosas al coche y cambiando una pieza, cambiando otra. Pero llega un momento que ya no lo arreglas cambiando una pieza y tienes que ir a un coche nuevo. Pues con esto pasa un poco lo mismo. Nosotros, como muchas empresas, han tenido que hacer una inversión importante en equipos, en sistemas, en cosas que antes igual, digamos, mentes más arcaicas, pues no hubieran entendido, no hubieran aprobado inversiones muy potentes en términos de ciberseguridad. Esto sí que no tiene retorno así gratuitamente un extra. Pero bueno, hemos visto en empresas de nuestro entorno, no en el periódico, en empresas de nuestro entorno hemos visto ataques cibernéticos pues que le han roto, digamos, 2 años de histórico y han tenido que pararse en seco 1 año para recuperar datos y empezar otra vez a funcionar. Empresas, bueno, yo recuerdo un ataque increíble a una empresa que se llama Insertec, que está en Galdacano, que se dedica a hornos industriales, que es bastante potente. A Insertec le tiene un ataque que le costó tener que instalar un RP nuevo. Entonces, hay que cambiar, es decir, tú no puedes integrar nuevos sistemas, nuevas soluciones a un Amstrad de cinta. Y las empresas lo están interiorizando. Entonces, bueno, si tienes que adaptar tus sistemas para integrar nuevas habilidades tecnológicas, pues si la empresa realmente tiene eso en su estrategia, tendrá que cambiar sus sistemas, su hardware, ¿no? Vale, yo si no hay más preguntas, yo si queréis hago un cierre, que siempre me gusta acabar, a los que ya habéis estado en un evento de ese tipo en el que participo yo, siempre me gusta con el dicho este de una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? A mí siempre me gusta acabar con esto, ¿no? Esto, como muchos conocéis, un galeón español, de aquellos que cruzaron el Atlántico, el Pacífico y llegamos hasta China, ¿no? Veis que tiene velas cuadradas, mar en calma, viento de popa, y esto es un símil de lo que es la economía española y las empresas, ¿no? En muchos casos, ¿no? Cuando el mar está en calma, que todo va bien, avanzamos muy rápido, vamos fabuloso, ¿no? Por desgracia, el mundo es este otro, ¿no?
dificultades, mar alterada, bueno, muchos conocen ese tipo de barcos, ¿no? Y cómo una tecnología nos ayuda a avanzar en entornos más complejos, ¿no? Pues, si veis, yo simplemente, casi por dejarlo aquí, ¿no? Ve la comparación de lo que es lo que era antes y la apuesta a la tecnología que hay ahora, ¿no? Yo, por finalizar, agradecer a los cuatro la participación, al Ayuntamiento por la invitación, a los que habéis asistido y nos habéis aguantado, y si queréis continuamos en el café, ¿no? Perfecto. Gracias.